Hola, bienvenido. Soy Alejandro Martínez y hoy estoy aquí porque quiero comentarte un aprendizaje que yo tuve leyendo uno de los libros y es que, aprendí 4 técnicas. En ese libro salían más, pero a mí me parecieron estas muy interesantes y hay seguramente 2 que las conozcas, que son la ley de Parkinson y de Pareto. Y luego estas 2 primeras, pues seguramente no, porque no estará, pues, son un poco más menos conocidas. ¿Vale? Como ya digo, esto es algo que yo practico, que he puesto en marcha y me ha funcionado, y esto, pues ya cada uno lo aplica si lo ve conveniente o no, y tal. Aquí estamos para aportar y para sumar. Así que vamos con la primera, que es la técnica de palacio de memoria. ¿Vale? Esto es una técnica que nos dice que tenemos que asociar los elementos que queremos recordar con eh, un ambiente familiar, que situarnos en un ambiente familiar y a ir asociándolos, como bien he dicho, contando una pequeña historia para que se nos quede ese elemento a recordar. Y esta historia tiene la peculiaridad que tiene que ser muy extravagante o tiene que ser un poco fuera de lo normal, básicamente. Entonces, por ejemplo, lo normal es que empieces en la casa, te la conoces donde vives, te la conoces de pe a pa. Entonces yo elijo mi habitación donde duermo, donde estoy, y, he hecho un recorrido. Por ejemplo, si mi lista a recordar es un tomate, una cebolla, un neumático y una cerilla, como veis son cosas muy dispares, pero imaginaos que esto es una lista de la compra y son cosas más normales. Vale, pues entonces yo salgo de mi habitación, la historia tiene que empezar en primera persona, ¿vale? Entonces visualizarlo mientras lo vayáis contando y salir de la habitación. Como tengo que comprar un tomate, me imagino que hay un tomate en medio de la puerta con un sombrero de copa, que este tomate pues está putrefacto, ¿vale? Tiene un olor muy putrefacto. Intentad siempre que cuando hagáis una asociación aplicarle emociones o olores o colores o algo que le dé un extra a ese sentimiento, ¿vale? A esa historia. Entonces, cuando salgo de la habitación, me levanto de la cama, quiero ir al baño y me encuentro un tomate que me lo está impidiendo. Este tomate, pues, tiene un sombrero de copa y aparte huele fatal. Desprende un olor muy malo. Luego consigo saltarlo al tomate porque no es muy grande. Entonces voy al baño y resulta que me encuentro todo el baño lleno de cebollas cortadas que me hacen llorar. Entonces, como no puedo estar ahí, pues yo salgo del baño y me voy al pasillo para llegar a la cocina. Pero es que en el pasillo tengo que bordearlo porque me encuentro a un neumático rosa duchándose con agua fría, helada. Y cuando consigo sortearlo, llego a la cocina por fin, y cuando llego encuentro a mi padre que intenta calentar una sartén con una cerilla, ¿vale? Pues esta es la técnica de Palacio de la Memoria, es simplemente asociar, crear una historia y asociar lo que quieras recordar con elementos de tu entorno, de, de familiares, de entorno familiar, cosas que quieras recordar. ¿Qué pasa cuando por regla general tienes que tener como 8, ¿vale? Entonces, yo en mi casa, cuando tengo que memorizar 8 elementos, pues siempre cojo la habitación, el baño, el pasillo, la cocina, la habitación de mi padre, la de mi hermana, el salón y el portal, ¿vale? Entonces, cuando son más de 8 y por ejemplo son 12 o así, pues hay que atribuirle a cada estancia, por ejemplo, meditación, hay que atribuirle que si me giro a la izquierda veo el cuadro y entonces me imagino el tomate estampado en el cuadro, pero es que me provoca rechazo y miro a la derecha y hay una cebolla que huele fatal, o como quieras inventarte la historia, ¿vale? Entonces, como ya no puedes estar en esa habitación porque huele muy mal, salgo al baño y me voy al baño. Entonces, en el baño pasa tal, ¿vale? Entonces, a eso me refiero, que vayáis atribuyéndole poco a poco, o sea, en,
en este orden, o sea, vayáis atribuyéndole 2, o sea, añadéis como una asociación más a cada estancia. Entonces, en vez de tener 8, tendríais 16, ¿vale? Más de 16, pues no os recomiendo porque la historia ya sería larguísima. La siguiente técnica es la técnica o la ley de Feynman, que es simplemente es como vestirte de profesor y hacerte una autoevaluación, ¿vale? Tienes el concepto a explicar, lo tienes que definir con un lenguaje sencillo y con uso de metáforas, ¿vale? Y tienes que hacerlo como si fuera a escucharte tu primo de 5 años, ¿vale? Para entendernos. Entonces, por ejemplo, yo aquí he puesto el ejemplo del móvil y yo a mi primo, si le digo qué es un móvil, ¿cómo le definiría yo a mi primo qué es un móvil? Entonces, yo le diría, pues mira, es una herramienta con la que puedo llamar, puedo enviar mensajes, puedo jugar a videojuegos, también puedo pedir una pizza, pedir una hamburguesa o incluso también puedo enviar dinero a alguien, ¿vale? Pues de una manera u otra, pues más o menos hace una idea. Ya, si ya le digo que funciona, que tiene una batería y funciona por energía y tal, pues entonces ya va ahí un poco más la cosa, se va haciendo más la idea, ¿no? Esto está para que el hecho de que yo aquí, pues más o menos lo he explicado bien, ¿vale? Pero el hecho está para que tú detectes las lagunas que tengas en explicarlo, porque móvil es un concepto fácil, pero si, de hecho, me da cuenta que me falta la tilde en móvil, pero bueno, me podéis perdonar en ese momento, en ese sentido. Como decía, que es un móvil, es un ejemplo fácil, pero imaginaos si tenéis que explicar pues posiblemente que es un cohete. Es algo así un poco más. Es el único vehículo que puede ir a la luna, que puede entonces. O tienes que explicar que es un átomo. Eso ya es un poco más complicado. O que ya si entramos ahí en materia, pues es más difícil, ¿vale? Como ya digo, estas dos que había aquí eran las más inusuales. Ahora las siguientes son la ley de Pareto, que consiste bueno, pues simplemente está hecho para que nos centremos en las actividades que nos dan más resultados. Por ejemplo, esto es lo que yo digo, el 20%, o sea, bueno, lo que yo digo, lo que dice la ley, el 20% del tiempo que estamos dedicando a las actividades nos genera el 80% de resultados. Dicho de otra manera, tenemos que dedicarle el mayor tiempo a las acciones que nos generan el 80% de resultados. Dicho en otra parte, y más llano y más sencillo, si en una lista, por ejemplo, yo me hago una lista por la noche de las cosas que tengo que hacer al día siguiente, yo busco las escribo con un boli, con otro diferente, otro color, las subrayo las que me parecen, las que van a tener más trascendencia, las que van a tener más repercusión en mi día a día, pues las voy subrayando. Entonces tengo que subrayar aquellas que me parecen más interesantes, como he dicho, y luego priorizarlas para que, llegado al día siguiente, a la mañana, empiece por esas acciones y acabe con las acciones que sean más tribales, ¿no? Entonces, pues esto imagina, porque la fuerza de voluntad es como la batería de un móvil. Ahora que he dicho el ejemplo del móvil, empieza al 100%, ¿vale? La fuerza de voluntad empieza al 100% cuando nos despertamos, pero poco a poco se va acabando hasta que, por ejemplo, si lo usamos mucho, a las 4 de la tarde, pues se ha acabado, o a las 6, depende, ¿vale? Pero entonces, por eso, tenemos que usar tanta fuerza de voluntad o sea, tenemos que hacer las actividades tan trascendentales en las primeras horas de la mañana para que para que tengamos más confianza al hacerlas y estas pues repercuten en nuestro día a día, ¿vale? Está la ley de Pareto y luego la última, la ley de Parkinson, que esta pues simplemente viene a decir que todo el tiempo que se estudió, se analizó, que si aún para estudiarnos una hoja, por ejemplo, nos dejan una hora, en una hora nos vamos a aprender la hoja, pero si nos dejan 5 minutos, en esos 5 minutos también nos vamos a aprender la hoja. Entonces, claro, hay 55 minutos de diferencia. Entonces, si esto lo aplicamos a cada actividad que hacemos nosotros, a cada ejercicio, a cada evento que tengamos,
si le dedicamos obviamente un tiempo razonable, ¿sabes? No vamos a dedicarle un minuto a aprenderte un libro, sino dedicarle algo, sea un poco más comprensible, lo vamos a ocupar, ¿vale? Todo el tiempo que le dediquemos a una actividad lo vamos a ocupar, ya sea 1 hora, 5 minutos o 20 minutos, ¿vale? Ahora que he hecho los 20 minutos, me acabo de acordar que hay otra ley, otra ley, no, hay una técnica, que es la técnica Pomodoro, que básicamente que si establecer 20 minutos de trabajo y descansar 5, ¿vale? Establecer 20 minutos y descansar 5. Establecer intercalar periodos de 20 minutos de trabajo donde estás muy centrado y muy energizado en la tarea, donde nada te distrae y te alejas de móvil y tal, porque luego sabes que te va a tener 5 minutos de descanso. Entonces, al trabajar con esta tarea, con esta técnica, va a estar bastante centrado, ¿vale? Que es como una mini ley de Parkinson aplicado con Pareto, por así decirlo. O sea, al final es un poco de todo, ¿vale? Pues estas son las 4 leyes. Quiero que me digas si las conocías, si no las conocías, si te ha aportado algo nuevo, si vas a aplicar alguna de ellas y, y nada más. Nos seguiremos viendo por aquí. Un saludo y hasta la próxima.